Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM, una estación RCC Miria. Miren, voy a hablar Sobre este todo, dato rápidamente científico Estoy de acuerdo. sobre lo que hablaba la Universidad Johns Hopkins antes de ayer sobre el tema de los confinamientos, Julio, pues porque es un dato no es estadístico Calmiento, importante. No. Es un dato. Va a tirar. Perdón. No, tira. No, pero es interesante el tema porque trae al debate lo que han dicho la Universidad de Johns Hopkins y estas estadísticas sobre que los confinamientos solamente redujeron las muertes, según sus estadísticas, en 1,02. Eso es un dato muy bajito sobre los confinamientos. Aquí hablábamos tras bastidores sobre qué hubiera pasado si no nos hubiéramos confinado. Yo te decía, e incluso hicimos una especie de relajo con eso, que decía que pasaron una verdad, que no era verdad, en una realidad que no era realidad. Porque lo que hace es proyectar en función de lo que no pasó. Pero solamente en caso de muerte. Lo que no pasó es imponderable. Imponderable. Pero no puede ser. No, pero tú decía yo, José, que el hecho es que si se saturan todos los hospitales y tú no puedes llevar a la gente ya a la ahí eso es, el resultado hubiese sido otro. Media humanidad se hubiera muerto. No, para mí todos los perfiles vulnerables. Una gran parte de los perfiles. Vulnerables, yo digo vulnerables, porque el COVID no mata a personas sanas. Pero da complicaciones, pero eso no tiene que ver porque hay gente que hace neumonía. Por ejemplo, en el caso mío, yo hice una neumonía súbdita, o sea, yo hice una neumonía en 4 días y ya tenía una neumonía bilateral, o sea, en los dos lados, en los dos extremos de los pulmones, en la parte superior. Pero importante resaltar esto de la Universidad Johns Hopkins, lo que ellos tratan de decir. Yo me baso básicamente en estadística histórica. La última pandemia, la gripe española, que no era española nada, sino porque en España no había, y esto es un dato histórico, no había restricción de los medios de prensa y la Primera Guerra Mundial tenía muchas restricciones. No, porque España no estaba participando en la Primera Guerra Mundial y por eso podía ser objetiva con el tratamiento. Y en Estados Unidos, la presidencia de Woodrow Wilson, si no me equivoco, el presidente censuró mucho los problemas de la pandemia, que empezaron el paciente cero, fue el paciente en Kansas, que estuvo, y bueno, cuando ese problema de la pandemia, los soldados, presidente, hay que dejar de mandar soldados a los aliados para ayudar, porque hay un problema raro. Bueno, una gripe, una enfermedad que está contaminando a nuestros soldados, hicieron un sesgo en la comunicación y no permitieron que eso se transmitiera. En España, ya cuando eso se fue transmitiendo, en Europa, en Francia, Alemania, Italia, llegó a España y en España fue que la prensa hizo uso de eso y por eso el nombre de gripe española, que es un tipo de N1H1, de tipo A. La gripe española duró 2 años. La gripe española 18 al 20. O sea que yo me llevo más por los datos históricos, estadísticos, que dicen que la última gran pandemia que mató casi 40 millones de personas, se la envió una parte de la población global alta y mal contada, porque eso no es lo mismo que tenemos ahora. O sea que si estiman entre 20 y 40 millones, puede ser que se haya llevado un chin más, como dice un comunicador de la televisión. Yo no creo esos datos. Pero pueden ser un poco más. Porque yo no creo esos datos porque estábamos hablando de hace 100 años. Sí. Hace 100 años no había sistemas estadísticos. Y realmente la población era muchísimo menor que ahora. Oye, lo que se hacía. Para que tú tengas una idea, hace 100 años la esperanza de vida era 50 años. Pero se hacía una expansión de la muestra. Oye, lo que hacen los científicos para determinar eso. De hecho, yo he visto como 5 cifras para determinar eso. Es una expansión de la muestra. Yo le mandé unas imágenes ahí que son interesantes que veamos. Yo siempre miro este site. Les recomiendo a las personas que les gustan los temas estadísticos mirar Statista. Eso es uno de los sites con más. Yo la uso mucho. Yo también, con más estadísticas globales sobre muchísimos temas políticos, sociales, de salud, tecnológicos que están ahí. Hay una gráfica que yo envié sobre el uso de la mascarilla. Miren qué interesante es las mascarillas. Ellos hablan con filtro, la F2, o sea, con doble filtro, como ellos le llaman, ¿verdad? Que es solamente un
12%, creo que eleva ahí un 14% de contagio a 3 metros de distancia. Esa es la N95. Luego está Nosotros la la quirúrgica, conocemos que es un como 10%, N95, la primera. y luego sin mascarilla, que dicen ellos que es un riesgo de personas en contacto, aproximadamente hablando o estando de cerca unos 3 a 5 minutos. También hay otro gráfico que tiene que ver, si me lo ponen ahí, y eso es the longest school closure in the pandemic. O sea, ¿cuáles son los países que cerraron más tiempo sus escuelas durante el confinamiento? Que ayer John Hopkins dice que solamente, aunque la estadística es retroactiva, que solamente liberó 0,02% de las muertes a la población. Vemos que el que más cerró fue Uganda, luego Bolivia, Italia, Nepal, Honduras, Panamá y El Salvador. Ahí están esos datos que son muy interesantes de estatistas, para que la gente busque datos interesantes ahí. Y también tienen otro dato sobre el Global Debt, o sea, cómo impactó esto si ponen el otro gráfico, es interesante, cómo impactó esto en lo que tiene que ver con la deuda en los mundos. Mira, cómo los gobiernos europeos y el débito, el Global Debt, crecieron durante la pandemia. España, y ahí está el caso de España, es el que más Sí, pero no es global, es europeo nada más. Es europeo, sí. No es global. No, es europeo. Yo traje el europeo porque está bien graficado, el otro ya es data más amplia, pero ahí ustedes pueden ver que España, Italia y Grecia y también Reino Unido fueron los que se vieron más afectados en esto del débito, el endeudamiento, cómo creció el endeudamiento en esos confinamientos y durante la pandemia. Parte de eso, si desglosan la estadística, que la pueden buscar en Estatista, pueden ver que tiene que ver con el tema del confinamiento, los cierres de fronteras, aeropuertos, fueron los que más afectaron la economía. Aquí se trae esos datos interesantes sobre la pandemia del COVID, que para mí, por los datos históricos que dije, está llegando a su final, porque si la última gran pandemia, que era una gripe también de tipo NH1, que era la gripe española, duró 2 años, ya tenemos 2 años con la pandemia del COVID-19. Miren, sobre Punta Catalina, brevemente, esto ha traído un revuelo enorme. Punta Catalina tiene 4 o 5 años siendo, yo creo que la única planta eléctrica que en este país se menciona, por temas de que desde su inicio, desde haberse creado la planta de Punta Catalina, siempre estuvo cargada de problemas. Primero porque que la realiza, que era una compañía que se declaró ella misma ya con sus problemas, corrupta en sí, que fue la constructora Odebrecht, y otros problemas que nunca quedó claro los costos de adquisición de la planta, cuánto costaron, si era beneficioso tener una planta de carbón en estos tiempos. ¿No fue corrupta trabajando con el PLD cuando trabajó con el PRD? No. No, era corrupta desde inicio, por eso no lo digo yo, también lo dijo la justicia. Y no la justicia de este país, que todavía estamos viendo el caso de Odebrecht. Las cosas que hizo con el PRD, ¿qué hizo con el PRD? ¿También era corrupta? No, porque ahí había solamente hubo un trasplante que lo tenía otra empresa, también brasilera. Y otras cuantas cosas, pero después de ahí... El PRD no fue corrupta, lo trabajó con el PRD. PRD, me imagino que fue corrupta en todo el sentido, en todos también los lados. Pero lo que pasa es las maestrías de corrupción fueron en los últimos años. Miren, con esto yo tengo algunos puntos que quisiera resaltar sobre lo que tiene que ver con Punta Catalina y lo que está haciendo el gobierno. Miren, yo creo que uno de los presidentes que ha tenido la más férrea defensa al patrimonio dominicano es Luis Abinader. En el tiempo que el presidente ha estado hablando de los bienes públicos, del valor, y que bajo su gestión nunca el dinero público va a ser malgastado. En 18 meses de la presente gestión se han recuperado más activos del pueblo dominicano que en otras administraciones. Miren, muestra de ello son la valiente decisión del presidente de ponerle fin al nefasto peaje sombra,
que eso tenía años ahí, todo el mundo lo veía, nadie le hacía nada. Y en esa obra de infraestructura, que fue una obra de infraestructura vial más costosa en la historia del país, y la disposición de comprar el 49% de las acciones que tenían PDVSA en la refinería dominicana. En el caso del fideicomiso, numerosas voces han referido al tema, y la verdad que ese es un instrumento legal, transparente, eficiente, que ha sido implementado exitosamente en otros países. En la República Dominicana, como he dicho y he citado, el presidente Danilo Medina anunciaba el 27 de febrero, antes de entregar su administración, que había hecho más de 300 fideicomisos. Mucha gente dice, bueno, pues son diferentes. El problema es, como decía José Lalú, y los otros días lo comentaba José y yo, nadie todavía, el dominicano de a pie, más del 98% del dominicano no entiende qué es un fideicomiso. No sabe lo que es la figura de un fideicomiso. Primero, porque explicarlo no es tan complejo, pero por el término que se utiliza, la gente no lo entiende. Y entonces, el fideicomiso ya se ha aplicado en países de Ecuador, México, Colombia, Panamá, Guatemala, Honduras, y por algo básico que yo lo he dicho aquí, ¿por qué esta economía se desarrolla tanto? Es porque República Dominicana todavía, y gracias a Dios para el crecimiento de nosotros, nos hace falta mucha infraestructura. Y esa creación de la infraestructura es que pone la economía en crecimiento. Otras economías, como por ejemplo, y voy a hablar de la economía, por ejemplo, de México. México se detuvo su economía y su crecimiento, y su economía es entre un 2.5 y un 3, porque las infraestructuras mexicanas desde el 1960, 50 están creadas. El turismo de la República Dominicana está siendo aprovechado ahora mismo, y las infraestructuras de los hoteles está siendo creada. Todavía hay mucha playa. Todavía hay muchas cosas que hacer para llegarle. Miches, por ejemplo. Entonces, ahí es que hay que llevar los fideicomisos para que se hagan cosas. Por no fideicomisar lo que ya está hecho. Sí, tú tienes razón, pero la administración de un bien como Punta Catalina determina para que el Estado deje de invertir dinero en su financiación, y que el objeto... Pero que está dejando dinero, no está invirtiendo nada. Pero es el objeto también. Pero espérate una cosa, ahora mismo el presidente Luis Abinader, vamos a hablar al futuro, a 20 años. No, pero vamos a comenzar con el presente. Cuando llegue otro gobierno, el objetivo de Punta Catalina puede ser mal manejado. Vamos a darle un objetivo en el cual el Estado está involucrado, el sector privado también, y se pueda mantener a través del tiempo. ¿Tú sabes cuándo llegó Odebrecht aquí en el país? Bueno, pero mírame la cara, póngame la cara de aburrimiento. Mírame. ¿Tú sabes cuándo? Póngame la cara de aburrimiento. Ahí, Llovita. Oh, pero Dios mío. ¿Tú sabes cuándo llegó Odebrecht? En el 2001. En el 2002. Sí. Ahora, ¿usted sabe cuándo la empresa empezó a hacer fraude financiero en cuanto a lo que hacía? Ve a buscar en el 2002. Empezó a crecer, dice las cosas que están ahí, con los gobiernos de Brasil. Sí, quiero cerrar este comentario ya de Punta Catalina. Está documentado hasta con Pinalito. Mire, yo creo que con esto de Punta Catalina, así operó Odebrecht República Dominicana. Vamos a esperar las auditorías que se están solicitando. Ayer el gobierno, ayer el gobierno solicitó una auditoría a la Cámara de Cuentas. Vamos a esperar esto, vamos a ver cuál será el resultado de esto, y en base de esto vamos a emitir opiniones. Yo creo que Punta Catalina puede aguantar un momentito ahí, y nosotros podemos seguir avanzando como país. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM, una estación RCC Miria.